Muy bien, muy buenos días a toda la población de Moquegua a través de Radio Labor del Sur. En estos momentos ya nos encontramos en línea celular con el supuestamente va a ser el próximo candidato presidencial por Tierra y Libertad, don Marco Arana Segarra. Muy buenos días, don Marco Arana Segarra, para toda la población de Moquegua a través de Radio Labor del Sur. Muy buenos días a ustedes, un saludo a toda su radio audiencia, un gusto estar en la entrevista desde Cajamarca ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad esta entrevista mucha gente la está esperando, muy impaciente, porque es cierto de que usted va a ser el próximo, seguramente, como he vuelto a mencionar, el próximo candidato en su partido, Tierra y Libertad, o Tierra y Dignidad. ¿Eso es verdad, don Marco Arana? Bueno, efectivamente venimos trabajando en la construcción y en la afirmación de Tierra y Libertad a nivel nacional y construyendo e impulsando la construcción de un gran frente amplio de las fuerzas progresistas, ecologistas, descentralistas que luchan contra la corrupción en el Perú. Y allí Tierra y Libertad ha planteado mi precandidatura en este frente amplio y esperamos que haya un proceso de elecciones internas en los próximos meses para definir la candidatura más amplia y más representativa que pueda ayudarnos a realizar las importantes transformaciones que el Perú necesita para poder beneficiar a todos los peruanos y salir de este modelo de desarrollo que está depredando los recursos naturales, contaminando el agua, deforestando la Amazonía y exterminando y depredando los recursos marítimos, ¿no? Y en ese sentido, amigo Manuel, efectivamente tenemos una posibilidad, ¿no?, de que desde Tierra y Libertad asumamos esta candidatura en un esfuerzo de unidad de las fuerzas políticas y sociales del Perú, ¿no? Bueno, efectivamente, y mire, yo le voy a decir con toda franqueza, muchas personas a usted lo recuerdan y así lo ven, como una persona protectora, por decirlo así, del medio ambiente, puesto que tuvo una buena labor, un buen trabajo allá, recordamos en Cajamarca, en el proyecto de esta minera Yanacocha. Entonces todo el mundo lo recuerda como un protector, un defensor del medio ambiente. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el sur, en Tacna en estos momentos rápidamente acelera sus actividades la Sauder en la ampliación, en la concentradora, y que también, por supuesto, hay que estar muy atentos a Quebrada Honda, un lugar donde ahí vierten todos los relaves, y que, por ejemplo, el alcalde en estos momentos de Jorge Basadre, como es José Luis Málaga Cutipé, alegremente sale diciendo: de una vez hay que recibir la plata, ¿para qué tanta cosa? ¿Por qué esperar tanto? ¿Qué es tu impacto ambiental? Entonces esto muestra que el señor no tiene un plan de gestión ambiental y en todo caso no tiene cuidado en una fiscalización, en analizar su estudio de impacto ambiental, cómo van, por ejemplo, la impermeabilización en el caso de la concentradora, en las canchas de lixiviación, en todo vamos a decir, Quebrada Honda, por ejemplo. Para él no existe nada. Y en otro caso, en Queyabeco, también igual, ha habido ahora más que nunca una oposición muy inteligente y técnica en el cual ha intervenido la UNOPS y realmente le ha levantado una serie de, vamos a decir, de faltas corruptas en todo el trayecto del estudio de impacto ambiental, y aterrizamos en Tía María, solamente para nombrar como ejemplos en lo que está sucediendo en esta semana, que a Guerrazo quieren simplemente justificar que están presentando mediante las audiencias públicas, los talleres, su estudio de impacto ambiental, pero no tiene nada técnico. Y entonces la pregunta es esta:
qué pasa con el señor Marco Arana, porque realmente no se le ve que está en los talleres, en la defensa de todos estos avances, de estas minerías. Yo no soy antiminero, pero lamentablemente sin técnica o sin control. ¿Qué puede decir usted al respecto, don Marco Arana? Bueno, precisamente porque uno no puede estar en todas partes, estamos organizando el Partido Ecologista Tierra y Libertad a nivel nacional, ¿no? Y en ese sentido, Manuel, tú y efectivamente tu audiencia debe saber que Tierra y Libertad está fortaleciéndose y presente en diversas partes del país, ¿no? En ese sentido, no es necesario que mi persona esté siempre en todo y en cada lugar, cosa que sería física y materialmente imposible, pero sí que organicemos esto y apoyemos el trabajo de las organizaciones sociales y que convoquemos a más técnicos y científicos a nivel nacional que puedan dar respuesta a estos graves problemas que ha señalado, ¿no? Efectivamente, yo podía estar en Nueva Esperanza hace unas semanas en Tacna, y allí me expresaban sus preocupaciones con el avance de Newmont en la comunidad campesina de Ticaco, donde hubo una consulta popular y lograron por algún momento detener el avance de esta minera. O en otros casos había personas que expresaban su rechazo y su preocupación a la imposición que les están haciendo del proyecto Milpo, ¿no? La compañía minera Milpo, y otros expresaban efectivamente su preocupación por la expansión de las operaciones de Sauder en Tacna. Concretamente, por ejemplo, me expusieron ampliamente los drenajes de aguas contaminadas que transcurren hacia el canal de Pampa-Citana, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de fortalecer un nivel de organización y de representatividad que permita no que una persona, sea yo o cualquier otra, tenga que estar siempre en cada lugar, ¿no? Sino que podamos convocar a un conjunto de ciudadanos, de expertos, de autoridades, de líderes políticos no corruptos, ¿no? O que podamos expresarnos a través de medios de comunicación que no se dejan corromper por los grandes poderes económicos para que estos temas puedan ser abiertamente debatidos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos apoyado en el caso de Tía María también con un estudio sobre gestión de riesgos que representaba el proyecto Tía María a los pobladores del Valle del Tambo, e igualmente en todos los lugares donde tenemos posibilidades de ofrecer o una opinión técnica o una opinión política fundamentada, sólida, lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que además usted conoce ampliamente el hecho de que donde he sido requerido con planificación de actividades y con tiempo, efectivamente hemos podido estar oportunamente, como ha ocurrido en las diversas visitas que he realizado, no solo a Tacna o Moquegua, ¿no? Sino a diversas regiones del país donde ha habido que plantear, sean las experiencias de la gravedad de los impactos ambientales de la llamada nueva minería en todo el Perú, o sea, para comentarles y compartirles las experiencias de la mega minería en Cajamarca, o sea, para analizar temas de violaciones de derechos humanos vinculados a la pequeña y gran minería, o en otros casos, como lo acabamos de hacer recientemente, con la publicación del estudio de mercenarización de la policía que hacen las grandes empresas mineras y que permite que los policías ya no trabajen para defender el bien público, sino que sirvan prácticamente como policía privada de las empresas mineras. Es un estudio que acabamos de publicar recientemente y que incluye varios casos de 5 grandes mineras en el país. Entonces, no se trata de que una sola persona
esté siempre metido en cada lugar y en cada zona, que como le decía es materialmente y físicamente imposible, sino de fortalecer, de compartir experiencias, de convocar a mayor organización y a otras entidades y expertos para que en cada lugar, de manera coordinada, pueda haber una opinión crítica, técnica, que apoye la defensa de los derechos ambientales y sociales de las poblaciones que están siendo afectadas o van a ser afectadas, ¿no? Don Marco, yo quisiera, por ejemplo, ahondar un poquito más en el tema de Tía María, porque ahorita está candente ese tema. Se acaban de realizar a la fuerza unas audiencias públicas, unos talleres, porque la SAUDER no quiere cometer el mismo error que cometió en el 2011. Usted debe saber, y le recuerdo, y también a través de Radio Labor del Sur, a todas las personas y muchas que están escuchando, de que en el 2011 la SAUDER, a través del Grupo Mexicano, dijo: señores arequipeños, aquí está. Esta es la última tecnología del mundo, o sea, su estudio de impacto ambiental me ha costado millones, aquí está, no va a haber mucha contaminación. Perfecto, se lo dio felizmente por la coyuntura, y también Juan Manuel Guillén Benavides, el presidente regional de Arequipa, permitió que la UNOPS, y digo por la coyuntura también, permitió que la UNOPS entrara a revisar su estudio de impacto ambiental y le detectó 138 observaciones insalvables. Note usted la palabra insalvables. Dos de ellas, mire, don Marco, no tenía el sistema hidrológico del Tajo de la mina Quellaveco, que es obviamente el componente más importante, y sin esto no se puede determinar si hay contaminación o no. Y dos, que no iban a desalinizar agua, pero sí lo decían verbalmente, a través o sea, el agua del mar. Entonces, cuando intervino la UNOPS y le detectó esto, es un engaño. Es como que yo, don Marco, quiera venderle pues un auto y le diga: mira, tú no me tienes que revisar, y el auto no tiene pues un motor. Una cosa así, retóricamente hablando, es que ahora viene con una táctica y una técnica, don Marco, muy interesante. Han contratado a un arequipeño, al expresidente de la Cámara de Comercio e Industria, Julio Morriverón Rosas, y lo han puesto como gerente de institucional y de imagen. O sea, quieren cambiar la imagen de la conducta muy mala que ha tenido, y él mismo lo dice. Julio Morriverón dice que antiguamente se portaron mal, y es más, han contaminado desde Hilo de la fundición a la cuenca de Tambo, pero ahora es una nueva SAUDER, y ahora hemos hecho un nuevo estudio de impacto ambiental, ha hecho Geoservice, y dice que se han demorado un año. Ahí nomás cometieron un error, porque un buen estudio de impacto ambiental no se puede hacer en un año, si teniendo en cuenta que el sistema hidrológico, el componente más importante, tiene que respetar el ciclo natural, que es 1 año y medio. Entonces, vuelven con la misma táctica, y es por eso que ahora no quieren hacerse revisar el estudio de impacto ambiental como debe ser. Y no cree que usted podría ayudarlo con las relaciones que usted tiene, porque hay un grupo de gente que no tiene plata y que quiere justamente ese apoyo para que le revisen ese estudio de impacto ambiental, que para muchos, como Hugo Rivera, que ayer leí, el magíster Hugo Rivera, dice que es peor todavía técnicamente, científicamente, que el estudio de impacto ambiental de 2011. ¿Cómo puede usted ayudar aquí, don Marco Arana Segarra? Bueno, sobre lo último, ¿no? En cuanto recibamos oficialmente esa solicitud, veremos la manera de coordinar con diversas organizaciones que desde Lima o desde la propia Arequipa pudieran ayudar a la revisión técnica de LEIA, ¿no? Yo no he recibido sino esta petición verbal que usted me hace ahora en este momento. No conozco, no tengo en mi mano el estudio de impacto ambiental que han presentado. En todo caso, además hay que saber que hay que ver si la disponibilidad de estas organizaciones, debido a los plazos que hay, ¿no?, y a la programación de actividades que hay, les puede permitir apoyar, ¿no? Yo eventualmente puedo dedicar algún tiempo usted sabe que la programación de mi tiempo es sumamente complicada, pero eventualmente yo puedo intentar también mirar los componentes ambientales y sociales que pueda tener este nuevo estudio de impacto ambiental, y apoyarlos con un conjunto de observaciones, ¿no? Lo que no puedo hacer es comprometer, sin tener la solicitud, ni el estudio, ni saber los plazos,
que se va a hacer de manera directa e inmediata, ¿no? Si recibimos la solicitud, si tenemos acceso al estudio de impacto ambiental y sabemos los plazos, podemos ver. Ahora, sí comparto la preocupación que usted está expresando de que el estudio que presentaron hace 3 años en realidad era una farsa, ¿no? Ese estudio mostraba no solo que habían hecho mal las cosas, sino muestra el rostro verdadero de esta empresa, ¿no? La muestra como una empresa que es capaz de presentar un estudio de impacto ambiental pésimamente mal hecho, ¿no? Muy mal hecho, y además intentar que este estudio se apruebe entre gallos y medianoches. Recordemos que no solo hicieron mal el estudio de impacto ambiental, recordemos que no solo hubo las observaciones de INOX, sino que si no había una gran protesta, ¿no?, de los pobladores del Valle del Tambo y de Cocachacra, ¿no?, que causó incluso, hay que recordarlo, ¿no?, decenas de heridos, la muerte de ciudadanos, de 2 ciudadanos, y además juicios que se le siguen hasta ahora a Pepe Julio y a un conjunto más de líderes, que en un auténtico proceso de persecución judicial, fue por responsabilidad y culpa de esta empresa, y no se puede salir ahora alegremente, como lo hace Yanacocha, aquí también en Cajamarca, que dice, bueno, antes nos portamos mal, ahora nos vamos a portar bien. En Cajamarca, el año 2000, cuando derramaron el mercurio que afectó a más de 1.200 campesinos en Choropampa, cambiaron de gerentes después de eso y dijeron, no, bueno, ahora vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa. Pero en 2004, cuando ocurrió el Quilish, habían cambiado también de gerente y quisieron las cosas hacerlas a la fuerza y también fueron rechazados. Volvieron a cambiar de gerente en 2006 y dijeron, hasta escribieron públicamente en los diarios de la capital, nos hemos equivocado, pedimos perdón al pueblo de Cajamarca, no, vamos a cambiar. Cambiaron otra vez un nuevo rostro, pero no cambió el núcleo de la cultura empresarial, no cambiaron los propósitos que habían detrás, es decir, la idea era simplemente cambiar de piel, ¿no?, cambiar de máscara para seguir haciendo lo mismo, y en ese sentido el nuevo gerente que han puesto de relaciones comunitarias del Sauder, en primer lugar, él debiera, si él cree o que puede ilusamente, ¿no?, meter en el bolsillo a la población diciendo ya cambiamos de gerente, ya cambió Sauder, lo que tendría que cambiar son en realidad todas las prácticas ambientales de Sauder. Lo que él debería saber es que lo que se necesita cambiar es todo el marco institucional y la normatividad relacionada con los estudios de impacto ambiental, porque como bien ha escrito José de Chávez en relación al caso de Tía María recientemente, los EIA lo hacen las empresas, pagan las empresas a consultoras privadas para que hagan el EIA. En segundo lugar, lo hacen interactuando en pared, los consultores de EIA con la empresa. El Estado en ningún momento interviene, el Ministerio del Ambiente en ningún momento interviene, ¿no? Y en realidad lo que hay es una especie de juego, de parafraseo, de enmascaramiento técnico bajo miles de páginas que muchas veces incluso son un copy-pega de otros estudios, como lo hemos demostrado en diversas oportunidades, para imponer sus proyectos, ¿no? Y siendo que Sauder, que está por décadas ligada a la historia del desarrollo de Arequipa y de Moquegua, tiene una presencia afirmada en la región, lo mejor que se podría hacer es, en este caso, que sea pues el Estado el que efectivamente deja de mentir y de hacer las cosas coludidos con las empresas mineras y que cumplen además compromisos. No nos olvidemos que Ollantumala dijo que en 3 meses, dijo hace más de año y medio que en 3 meses iba a haber un nuevo marco legal para la nueva minería, ¿no? Nunca cumplió, le mintió al país, como tantas veces le ha mentido, ¿no? Y Sauder sabe que esta legislación y estos marcos institucionales mineros les permite a ellos hacer lo que se les pega la gana, ¿no? Consiguen los permisos de agua de la Autoridad Nacional del Agua, fuera ir a comprar los tickets de entrada al cine, ¿no? Consiguen los permisos, o a veces consiguen meterse en el bolsillo a las autoridades locales,
Yo no conozco al alcalde que usted ha mencionado, pero no me extrañaría que puedan corromper o convencer, entre comillas, a una autoridad local a la que dice, bueno, a mí no me importa si hay impacto ambiental, a mí no me importa nada, lo que me importa es la inversión, eventualmente el trabajo para su mujer, sus hijos o algún dinero por lo bajo, que es la forma como muchas veces estas empresas actúan en materia de corrupción, porque saben que hay un sistema de corrupción ineficiente, o porque saben que son tan poderosos que, como en el caso de Sauder, se dan el lujo de meter personal en la planilla del propio Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Como ha pasado tantas veces en las que altos funcionarios de Sauder han terminado con altos cargos en el Ministerio de Energía y Minas, y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué seriedad puede ofrecer una empresa que, en primer lugar, fue capaz de hacer un EIA para un costoso proyecto minero, un EIA mal hecho, ¿no? Que tuvo que costar tanto sacrificio, tantas lágrimas, tanto sufrimiento al pueblo de Cocachacra, a los moradores del Valle del Tambo, y ahora vuelve con el tema diciendo, bueno, he cambiado de personas, ¿no? De máscara, y ya todo está resuelto. O sea, habría que tener un debate serio, y lo que muestra que no tienen voluntad de un debate serio es que han tenido que llevar 2.000 policías para la última audiencia ambiental, porque efectivamente deben saber ellos, ¿no?, que no tienen la razón, y por tanto lo que necesitan es hacer audiencias que en la práctica son pseudo audiencias, porque más que los propios pobladores del lugar, los que han participado es gente llevada de otras partes, o han habido más policías que los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, difícilmente creer ese discurso si las palabras no están acompañadas de la práctica. En este caso, difícil creerle pues a Sauder que haya hecho un buen estudio de impacto ambiental. De todas maneras, hay que mirar en detalle el estudio nuevo que han presentado, y efectivamente, conociendo al ingeniero Rivera, no dudo de que las primeras observaciones que haya podido haber hecho sean observaciones que revisten seriedad y consistencia, y que habría que tener en cuenta para evitar que se desate ahí una conflictividad permanente en la que, por un lado, las poblaciones se llevan la peor parte, y de otro lado se quiera seguir sacando adelante inversiones en una situación en la que finalmente se ponen en peligro la propia seguridad de las mismas, ya que los inversores comienzan a mirar, ¿no? O sea, comienzan a mirar si quienes están encargados de hacer que su dinero produzca más riqueza, lo que termina produciendo son más corrupción, más dolor a las poblaciones que viven al lado del proyecto minero, o graves daños a su salud, cosa que en este caso Sauder tiene un pésimo historial, ¿no? Recordemos la manera como contaminaban en Hilo, ¿no?, con los aires con ácido sulfúrico, y tuvieron que ser llevados a un juicio internacional en La Haya. Recordemos las múltiples quejas que han habido sobre la sobreexplotación y contaminación de acuíferos, que incluso fueron motivo de una tesis doctoral, la primera de su tipo en el Perú, que se llamó Agua, Contaminación y Minería, el caso de la Sauder, ¿no? Un texto bastante bien documentado que fue publicado hace algunos años, y que en realidad mostraba cómo Sauder es una empresa irresponsable social y ambientalmente en el Perú, y documentaba y mostraba claramente los serios problemas que Sauder tenía, tanto en la sobreexplotación como en la contaminación de las aguas, y se dio a conocer mundialmente, ¿no? Es decir, no solo contaminaban los aires y los pulmones de la gente en Hilo, sino además generaban gravísimos impactos ambientales sobre la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? Don Marco, ¿no cree que siguen teniendo esa misma conducta? Obviamente, ¿por qué le digo esto? Porque están cometiendo el mismo error. Han hecho un estudio de impacto ambiental, como le vuelvo a repetir, en un año. Hugo Rivera dice no puede ser posible, pues 2 años y medio como mínimo. Lo ha hecho Geoservice, que no es muy conocida a nivel mundial. Pero al margen de eso, Julio Morriverón Rosas, que es el nuevo gerente institucional y de imagen de la Sauder, y que ha admitido lo que usted ha dicho, efectivamente se ha contaminado desde hace 40 años atrás, desde Hilo a la cuenca de Tambo, etcétera, pero él basa el nuevo estudio de impacto ambiental en 4 pilares. El primero, que ya no van a
sacar el agua del subsuelo, acuífero, etcétera, ya no van a bombear como sí estaba planteado el estudio de impacto ambiental en el 2011, y cuando se dieron cuenta los arequipeños se indignaron y mire lo que pasó. Entonces, ahora sí dice el nuevo estudio de impacto ambiental considera la desalinización del agua. Perfecto. El segundo punto dice que en el momento de poder triturar o resquebrajar las rocas, en ese momento dice que van a ellos direccionar, fíjense lo que dice, van a direccionar el aire hacia la zona del desierto, o sea, polvo va a ir al desierto. Mire lo que dicen, ¿ah? O sea, parece de dibujos animados. Ahora, fíjese, déjeme terminar, por favor. El tercer tema es sumamente importante, porque Julio Morriverón dice, señores, sí, va a haber lixiviación, y que vamos a hacer una cancha de lixiviación de 1.300 metros de 1.500 metros de largo por 300 metros de ancho, pero no se preocupe porque no va a haber filtración. Van a haber cuatro tipos de impermeabilización, 4 capas, fíjese. Para evitar las filtraciones se hará una impermeabilización con una capa de arcilla. Sobre la arcilla se colocará una película plástica. Sobre la película plástica se colocará una grava. Sobre la grava una membrana de plástico. Qué bonito se escucha, ¿no? Además habrán sensores que advertirán las filtraciones en cualquier punto. Ya, muy bien. Inclusive ellos entonces hablan de que no se preocupen, no va a haber filtraciones, pero a nosotros nos preocupa, haciendo un paréntesis acá, un stop, ¿qué hay, por ejemplo, de la impermeabilización en las otras canchas de lixiviación? En este caso en el sur, en Cuajone, en Toquepala. Por eso yo inicié con esto, porque acá nos ha dado luces. Yo no sabía de este tema, que había, me he puesto a estudiar. Entonces, acá los alcaldes, cuando he hablado con el alcalde, voy a colgarlo, porque nosotros hicimos un taller el 13 de octubre, que estuvo Hugo Rivera y estuvo Pepe Julio. Que le cuente Pepe Julio lo que habló nuestro alcalde. No sabía absolutamente nada del tema. O sea, no tienen un plan de gobierno ambiental, un plan de gestión ambiental, para que inmediatamente decirle a las mineras, a ver, por favor, pónganse en mi oficina, yo tengo mi equipo técnico, por supuesto ambiental, y que me digan cómo está sus canchas de lixiviación, sus concentradoras. Quebrada Honda, yo le pido por favor, esto va a ser una desgracia dentro de 30 años, porque Quebrada Honda, fíjese cuánto tiempo atrás se hizo cuando no había tecnología. Y es más, le digo que una empresa de este actual presidente regional, Martín Vizcarra, CIM Vizcarra, hizo los encimados y las paredes en el año 2003, 2004, 2005. En el 2006, 2007, CIM Vizcarra, en el otro lado, en Cuajone, hizo las canchas de lixiviación, y le hemos preguntado entonces, ya que hemos aprendido alguito, usted sabe que la ignorancia es atrevida, entonces le hemos dicho, ¿y cómo estaba todo el tema de impermeabilización? Y no quiere contestar. Entonces, realmente que nos asusta todo lo que está pasando, porque aquí están simplemente avanzando, por cumplir requisitos, y ahorita ya lo van a aprobar este estudio de impacto ambiental, porque ya está en la Dirección General de Asuntos Ambientales en el caso de Tía María. Y hay otro tema también importante, pues después lo dejo hablar, el tema de la lluvia ácida, que ellos mismos dicen que no va a haber lluvia ácida, porque ellos dicen de que el ácido sulfúrico tiene que llegar a una ebullición de 200 grados, y otros dicen que no es así, porque esto, como está mezclado con agua, simplemente va a haber una lluvia ácida, que en Torata, aquí en Moquegua, ya hay presencia de oxidación de una manera como si lo hubiesen taladrado justamente las calaminas de las casas. Y cómo estará en Tacna y una serie de cosas. Entonces usted, como verdaderamente, con una experiencia, con un legajo, con un historial. Entonces, por eso es que le hago todas estas preguntas, don Marco Arana. ¿Qué puede decir al respecto? Manuel, en primer lugar, tengo que dar fe de manera fidedigna y absolutamente verdadera que eso que a ustedes les están planteando allá como nueva tecnología es lo mismo que dijo Yanacocha hace 20 años en Cajamarca. O sea, Sauder no puede venir a decir que eso de la impermeabilización con la geomembrana, la arcilla y los sensores
es la última tecnología que han descubierto. Eso es falso. Esta tecnología existía hace más de 20 años, en realidad, y Yanacocha supuestamente la implementó, ¿no? Pero déjeme contarle lo siguiente. Cuando el año 2002-2003 se logró que se hiciera una evaluación y una auditoría ambiental verdaderamente independiente a Yanacocha, este estudio, que demoró más de un año y que costó cerca de $2 millones y que fue fruto de la lucha del pueblo de Cajamarca para saber a ciencia cierta qué tipo de daños estaba provocando la minera, que siempre decía que usaba tecnología limpia y que siempre contaba con la complicidad de las autoridades del más alto nivel para decir que no había problema. Se hizo esta auditoría ambiental y ustedes pueden buscarla en internet. Esta figura como evaluación ambiental a las operaciones de Yanacocha, hecha por una prestigiosa consultora internacional colombiana que fue contratada precisamente a través de UNOPS. Esta consultora encontró, después de año y medio de estudios sobre Yanacocha, más de 300 observaciones. Y entre esas observaciones, una es la que muestra que el aislamiento que decían que iba a tener, que esta impermeabilización que dicen que iba a tener Yanacocha, no estaba funcionando, y que lo que habían eran fugas de cianuro hacia las aguas subterráneas, que se habían convertido en cianuro guate, es decir, en cianuro diluido en agua, y por tanto eso representaba un serio peligro para la contaminación de las aguas subterráneas del Valle de Cajamarca. Efectivamente, luego de este estudio que demoró año y medio y costó, como le digo, cerca de $2 millones, se demostró que el famoso sistema no funcionaba, ¿no? Es verdad que, claro, la empresa se defendió diciendo, bueno, pero si hubiera fugas, en realidad eso es falso porque se nos hubiera escapado la solución mezclada de cianuro con agua y oro, y por tanto habría sido ineficiente económicamente para la empresa. Pero nadie estaba diciendo que las fugas eran del 100% de su sopa de liciviación tóxica, ¿no? Sino que lo que el estudio demostraba, en el cual intervinieron más de 20 científicos expertos en las diversas materias ambientales, minero-metalúrgicas, geológicas, lo que mostraron es que sí había percolaciones, ¿no? Como se le conoce con el nombre técnico, a las fugas de cianuro que estaba teniendo este proceso de liciviación. Y se descubrió una cosa más, Manuel. Se descubrió que efectivamente en el primer estudio de impacto ambiental de Yanacocha habían dicho que tenían geomembranas, habían dicho que tenían sensores, habían dicho que tenían arcilla para impermeabilizar, pero se descubrió que en muchos lugares los sensores no funcionaban, o que el número de sensores que se había puesto no era suficiente, ¿no? Y que igualmente, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental decían que iban a poner piezómetros para evaluar la cantidad del agua subterránea que están extrayendo, y esta evaluación mostraba que solo habían puesto 3 o 4 piezómetros cuando deberían haber colocado cerca de 20 piezómetros en la zona de trabajo de la cancha de liciviación y de la zona de operaciones. Entonces, creo que me parece una burla al buen sentido común, ¿no? A la inteligencia de los ciudadanos, que Sauder pretenda decirles ahora que va a hacer un proceso de impermeabilización ultramoderno, cuando un proceso como ese, Yanacocha lo presentaba hace más de 20 años, porque en realidad el primer estudio de impacto ambiental de Yanacocha se presentó el año 92, les presenten a ustedes como la última tecnología de hace 20 años, ¿no? Y de otro lado, francamente me parece ya pues risible, ¿no? Si les han dicho a ustedes que van a direccionar los vientos, no, bueno, si no fuera por la seriedad que usted tiene, Manuel, y yo diría, pues me está leyendo un texto de bromas, de chistes, ¿no? De mal gusto, ¿no? Pero entiendo que usted, como dice, ha estudiado, ha leído la parte correspondiente, y que francamente digan que ellos van a direccionar los vientos
para evitar que el particulado se vaya sobre las poblaciones cercanas, en realidad muestra además la gravísima irresponsabilidad, o como dicen los hermanos de Colombia, ¿no?, cómo las mineras se convierten, o los empleados de las mineras se convierten en minochos, ¿no? Allá le llaman minocho al minero mentiroso, es decir, toman esta metáfora del Pinocho, ¿no?, del que cuando miente le crece la nariz, porque en realidad lo mismo se podría decir de Sauber sobre el tema de los vientos, porque las veces que yo he estado en Cocachacra, he podido ver con mis propios medios, ¿no?, perceptivos, auditivos, visuales, ¿no?, cómo el particulado se cae de las actuales operaciones y llega hasta allá y genera incluso corrosión en el metal, genera manchas, ¿no?, en las paredes recién pintadas de las viviendas. Entonces la pregunta es, si estos señores, les aceptamos la broma, ¿no?, son capaces de direccionar el viento, ¿no?, para que no haya particulado, lo primero que tendrían que demostrar es que sus actuales operaciones no son capaces de generar la contaminación que ahorita mismo están causando a través de los vientos en Cocachacra, ¿no?, que llegan ya, yo creo que el proyecto Tía María no ha comenzado a funcionar, pero de las actuales operaciones el viento lleva particulado que está cayendo sobre el valle de Cocachacra. Entonces ya tienen un problema ahorita con el control de el particulado en aire. Imagínense cómo ese problema puede duplicarse y ampliarse si es que el proyecto Tía María logra ocurrir. Este proyecto no va a ser bajo techo, este proyecto, como su nombre lo indica, va a ser a tajo abierto. Y de otro lado, llama severísimamente la atención el hecho de que Sauber no aprenda en realidad, ¿no? O sea, si colocan un nuevo gerente para decir, oiga señores, les vamos a tomar el pelo, ¿no?, y vamos a traer 2,000 policías para que los que no se dejan tomar el pelo, o los que no aceptan una afectada, ¿no?, es decir, pago del jornal diario, movilidad, para llevarlos y presentarlos como los verdaderos pobladores que han participado en la audiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de la empresa? Cambiamos de rostro, pero metemos más policías, ¿no? Cambiamos de discurso, pero estamos dispuestos a seguir con las mismas malas prácticas, y si alguien protesta, vamos a seguir con los juicios, vamos a seguir con la represión policial. Y eso, la verdad es que es lamentable y patético, ¿no?, triste, uno diría, ver que una empresa que podría hacer las cosas probablemente de otra manera, ¿no? O sea, dinero no le falta, ¿no? Pero lo que muestra es que este señor que ha tenido la gerencia de Sauber piensa igual que el patrón, ¿no? El señor Carlos Slim, que es dueño del Grupo México, recuerdo haber leído un artículo suyo hace 3 o 4 años, cuando estaba casualmente en una visita a España, cuya primera página incluso aparecía la foto de Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, que decía: el secreto de mis inversiones y de mi éxito ha sido las buenas relaciones con las autoridades gubernamentales, ¿no? O sea, ¿qué estaba diciendo? Que este señor es un experto en llegar a las cabezas que toman decisiones políticas en un país, en una región o en una localidad, ¿no? Y entonces piensan que llevándose bien o metiéndose al bolsillo al alcalde, a un presidente regional, corrompiéndose a un ministro, ¿no?, o eventualmente incluso a un presidente, como estamos viendo los enormes escándalos de la época del gobierno de Alan García, los temas están resueltos. Entonces Sauber tiene que efectivamente salir a decir con la verdad. Primero, no tiene licencia social de la población del lugar rechaza mayoritariamente este proyecto. Segundo, los temas técnicos y científicos del proyecto no están resueltos, están llenos de un conjunto de errores, como ocurrieron con el primer IA que hicieron.
si está ocurriendo lo mismo con el segundo, efectivamente el proyecto técnicamente tampoco tendría ninguna viabilidad, excepto porque tienen un ministro de Energía y Minas que actúa no como ministro del Estado peruano, sino que actúa como sirviente de las empresas mineras, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de estos años. Este señor que venía, no me extrañaría que el ministro de Energía y Minas conozca de lejos al que han puesto ahora al expresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, porque Merino fue el rematador de las empresas públicas, ¿no? En el tiempo de Fujimori, ¿no? Merino fue una de las personas que contribuyeron al remate de las empresas públicas del Estado peruano cuando participó de la comisión privatizadora, en la que inescrupulosos empresarios se hicieron a precio de remate de las empresas públicas del Perú, y que permitió el enorme saqueo que luego además hizo Fujimori cuando se robó el dinero. Justamente una de las fuentes del robo de dinero que hizo Fujimori provino del remate de las empresas públicas, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención. Y un último tema, Manuel, que me parece hay que decirlo además. Si en este momento la empresa dice que va a bombear agua, ¿no? Desalinizada desde el mar, ¿no? Mi primera observación a simple vista es: ¿y con qué energía va a desalinizar el agua del mar? ¿Sí? Habida cuenta que no nos olvidemos que el hecho de que Pedro Pablo Kuczynski y que Ollanta sigan regalando el gas peruano, que impide que tengamos gas barato y limpio para la industria del sur, ¿no? Entonces, ¿con qué energía lo van a hacer? Ahora entiendo un tema que en Arequipa me expresaban en la Universidad de San Agustín, y es que estaría la Sauer, ¿no? Ampliando uno de los muelles en Arequipa, ¿no? En Mollendo, para ampliar la capacidad de importación de carbón de piedra, ¿no? Me comentaron en esta última oportunidad que visité Arequipa que estaban ampliando un muelle para que pudieran entrar barcos de mayor calado trayendo carbón, ¿no? Cuando pregunté, ¿carbón de piedra van a traer? O sea, uno de los principales combustibles fósiles generador de CO2, ¿no? O sea, dióxido de carbono, que es el responsable del cambio climático, del calentamiento global, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿y la energía para qué? ¿Para qué van a traer ese carbón, no? Era para incrementar la capacidad de producción de energía de la termoeléctrica, ¿no? De Arequipa. Entonces, ¿para qué necesitan ampliar la capacidad de termoeléctrica? No me extraña, y eso valdría la pena que lo vieran en detalle, que eso piensan que va a provenir o va a ser proporcionada esa energía justamente para el consumo energético que piensan que va a haber por la desalinización del agua, ¿no? Entonces, aquí hay que ver varios problemas, ¿no? Hay que ver el problema de la afectación de las aguas subterráneas y superficiales, sea en calidad y cantidad. Dos, hay que ver las áreas de terreno o de suelo que van a ser afectados, en qué profundidad, en qué extensión. Tres, hay que ver el problema efectivamente de los impactos sobre el aire. Y cuatro, hay que ver el tema energético, ¿sí? Porque no hay minería sin agua, no hay minería sin suelo, sin roca, y no hay minería sin energía, ¿no? Esos tres problemas están interrelacionados, y normalmente lo que hacen en sus estudios de impacto ambiental es confundir toda esta información o ponerla de manera dispersa, porque habría que ver, por ejemplo, ya que Arequipa es una de las regiones en mayor riesgo frente al cambio climático en el Perú, y con mayor índice de radiación ultravioleta, justamente por el tema del cambio de calentamiento global y el cambio climático y la agujero en la capa de ozono, van a traer y van a quemar más carbón de piedra en la termoeléctrica de Arequipa para el tratamiento y la desalinización de las aguas. Sobre eso la autoridad regional debería salir a aclarar, ¿no? Porque me parece bastante extraño que, por ejemplo, en Arequipa, cuando me informaban sobre la ampliación del muelle,
me decían, y sobre esto no están informando a ninguna autoridad, ¿no? Y el que me lo estaba diciendo era un ingeniero que ha trabajado en la autoridad portuaria de Arequipa, ¿no? Entonces son temas en realidad complejos, serios. Yo sé que en Arequipa mismo hay capacidad, hay técnicos que pueden ayudar a mirar este tema. El mismo ingeniero Portocarrero, que tiene un conocimiento también amplio sobre el tema hidrogeológico, evidentemente los aportes del ingeniero Rivera, ¿no? Y habría que convocar ahí a un conversatorio amplio de expertos en la propia Arequipa y Moquegua, ¿no? Que puedan pues desasnar si es que hay por allí algún alcalde que no solo no tenga un plan de gestión ambiental municipal, sino que encima no tenga el mínimo conocimiento de las cosas serias que se están hablando, y que sea por ignorancia, ¿no? O sea por corrupción, o por presión política o algún chantaje que le estén haciendo porque le conozcan cosas medio ocultas, ¿no? Se esté prestando finalmente a este tipo de juegos que en realidad impiden que se haga la actividad minera donde se tiene que hacer bien hecha, ¿no? O sea, la actividad minera tiene muchísimos impactos ambientales. No se trata de decir nos oponemos al proyecto minero por oponernos, ¿no? Así como ellos dicen y pagan propaganda para decir, no, es que son antimineros. No, aquí lo que hay que hacer es personas justas, razonables, ¿no? Si un proyecto minero y una inversión va a generar riqueza, va a generar limitado trabajo porque es altamente tecnificado y va a generar enormes impactos ambientales, lo primero que habría que estar bien informados, ¿no? Se va a hacer de esa manera, se puede hacer de otra manera, o no existe una manera segura de hacerla y por tanto entonces no debe hacerse, ¿no? Y si la empresa que lo va a hacer tiene un buen récord, ¿verdad? Una buena reputación en relación a sus relaciones con la comunidad, en relación a hacer las cosas en serio, ¿no? Bueno, las cosas es diferente, ¿no? Pero si ahí lo que tenemos es un proyecto que presentó un mamarracho de estudio de impacto ambiental hace 3 años, que se enfrentó a la población, ¿no? Y que logró una huelga masiva que costó la vida de 2 ciudadanos, decenas de heridos, decenas de perseguidos judicialmente ahora, y ahora cambian de careta, ¿no? Y vienen a decir como lobo disfrazado de oveja, ¿no? Ya olvidemos el pasado, todo está bien, ahora va a ocurrir de manera distinta, ahora direccionamos los vientos, ¿no? Ahora traeremos agua desalinizada, en fin. Bueno, discutamos en serio el tema, o simplemente habrá que decirle a estos señores, ya basta de tanto abuso, ya basta de tanta tomadura de pelo, ¿no? Al pueblo, en realidad, al pueblo hay que respetarle, ¿no? Al pueblo hay que oírle. No se trata aquí. Ahora entiendo de por qué Sauder ha necesitado llevar 2.000 policías, ¿no? Porque si no le asiste la razón de la ciencia, del conocimiento, de la verdad, lo que le asiste es la razón rota del palo, de la cachiporra, ¿no? Entonces, o de la coima. Entonces, eso habla muy mal en realidad, ¿no? Yo no quiero prejuzgar los temas, hablo de lo que yo he visto, de lo que yo conozco anteriormente, y de lo que ha ocurrido el día 19, ¿no? Si ellos tenían la razón, si ellos tienen argumentos sólidos para debatir, porque han hecho una audiencia policiaca, ¿no? Esa no ha sido una audiencia ciudadana, ¿no? Esa no ha sido una audiencia pública, esa ha sido una audiencia de policiaca, ¿no? De policías. Entonces, francamente, vergonzoso que una empresa que tiene tantos recursos, ¿no? Que pertenece al hombre más rico del planeta, ¿no? Use esos métodos y sobre todo denigrante, deplorable, ¿no? Que el Estado peruano, más aún de un presidente que dijo que iba a defender el agua, la tierra, ¿no? Que salía a chillar y a gritar diciendo que los mineros creen su partido político si ellos quieren gobernar, etcétera, etcétera, ahora esté pues siendo cómplice de estas atrocidades o de estos atropellos, ¿no? Que me parece sumamente deplorables y rechazables, por decirlo menos, ¿no? Mire, así es, don Marco, fíjese usted, la próxima vez que llegue a Moquegua,
justo cuando llegue al puente Montalvo, usted va a dirigir la mirada a un cerro donde está una planta eléctrica. Y ahí ya han puesto, no pasan más de 3 semanas, unos cables a 100 metros, unos tremendas torres de alta tensión, tremendas torres, en el medio de las chacras, y se lo llevan a Tía María. Primero, que la ley y la reglamentación dice que debe de ser colocado a docenas de kilómetros lejos de la ciudad. Y esto de más o menos en los momentos que lo estaban colocando, hubieron como más de 150 agricultores que, no sé, parece que llegaron a un arreglo. ¿Cómo será? Usted sabe que estas mineras vienen con los 2 abogados más grandes del mundo, don Marco Arana, ¿no? Uno de ellos es el doctor Pontú. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez, don Marco Arana? ¿Cómo se llama, me dice? El doctor Pontú, y esto es bien sabido, esos son doctores internacionales. No, le estoy bromeando, don Marco. Doctor Pontú Plata y su primo hermano Tupón. Con eso han hecho bailar a todo el mundo, realmente es algo increíble. Y mire, yo, para terminar nomás de este caso de Tía María, en realidad, aquí el estudio de impacto ambiental, la minera dice que en esta zona no llueve y no hay humedad, por eso dejarán el ripio, o sea, el botadero material de desperdicio de extracción, a la intemperie, sin geomembranas que lo cubran, solo arcilla compactada en la base de las quebradas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el ripio a la intemperie? Mire, según el EIA, cuando la roca pasa por el proceso de lixiviación, el ácido sulfúrico mezclado con el agua separa el cobre y deja la roca inerte. Pero esto no es así, obviamente. Según Hugo Rivera y según otros geólogos, etcétera, dicen que la eficiencia del ácido llega al 67%, o sea, más del 33% de contenido de cobre metálico se queda en la piedra. Ahora bien, el proyecto está encima de un acuífero. Si bien es cierto, no es grande como para extraer agua o generar irrigación, pero es importante, porque cuando haya precipitaciones, el ácido y el metal que quedan en la roca se drenarán por el acuífero, contaminando y llegando a su vez al río Tambo y el mar. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos o no, don Marco Arana? Eso me permite hacerte un último comentario, Manuel. Mira, el problema del abuso de ácido sulfúrico es tan grave que la propia industria minera, y ustedes pueden entrar a internet y busquen procesos de biolixiviación en cobre, ¿no? Biolixiviación en cobre, así hay que colocarlo, ¿no? Y lo que ustedes van a encontrar es que en la minería de cobre de Chile o de Sudáfrica, de Australia, se reconoce los graves impactos que está generando la minería del cobre con ácido sulfúrico. Y por esa razón, ellos están invirtiendo muchísimo dinero en convenios, por ejemplo, en grandes convenios de grandes inversores, y además con científicos muy prestigiosos. Están haciendo investigación tanto en las universidades de Australia como en las de Sudáfrica y en Chile propiamente también, incluso con el MIT, con el con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Están haciendo estudios para sustituir la tecnología del ácido sulfúrico por biolixiviación. ¿En qué consiste ese proceso? Consiste en que modifiquen genéticamente bacterias para lograr atrapar el cobre, ¿no? Justamente un proyecto similar fue el que planteó la Río Tinto, que es una de las 8 grandes mineras del mundo. Una tecnología como esa es la que están planteando para el proyecto La Granja, en Chota, en la provincia de Chota, en Cajamarca, porque justamente reconocen que la tecnología del ácido sulfúrico es una tecnología altamente contaminante. Y por eso ellos incluso querían colocar una planta de biolixiviación demostrativa en Reque, en Lambayeque, ¿no? A la entrada de Chiclayo. Entonces, es risible pues que allá les digan a ustedes, ¿no?, que la tecnología del ácido sulfúrico es absolutamente limpia y recuperable, cuando las propias empresas mineras, y no me extrañaría que hasta el Grupo México esté colocando dineros en la inversión en biolixiviación,
reconocen que la tecnología del ácido sulfúrico es gravemente dañina para el medio ambiente, ¿no? Nosotros hicimos una aproximación al tema de la biolixiviación, justamente porque decían que esa tecnología ya no va a ser uso de ácido sulfúrico y que era una tecnología nueva, moderna, limpia, y justamente lo que le estoy diciendo es parte de esa información que nosotros pudimos ver. Es más, ¿no? Pudimos percatarnos que esa moderna tecnología ya la están aplicando al 10% de la capacidad productiva de una mina en el norte de Chile, ¿no? Concretamente en la mina La Escondida. Entonces nuestra pregunta era, por qué si ellos reconocen que la tecnología del ácido sulfúrico es tan dañina y dicen que quieren hacer nueva tecnología limpia, que en este caso es biolixiviación, ¿por qué no la hacen al 100% en La Escondida? ¿Por qué la hacen solo al 10%? Mire, claro, lo que descubrimos es que cuando esta nueva tecnología, que todavía está en etapas de exploración y en etapas de estudio, es que cuando colocan las bacterias en cúmulos, en rumas, para biolixiviar, resulta que estas bacterias producen un calentamiento superior a los 70 grados. Y cuando eso ocurre, el calor mata a las bacterias. Y para que no las mate, necesitan muchísima agua para poder mantener la temperatura. Y entonces, la industria minera del cobre no tiene resuelto el problema de las nuevas tecnologías o llamadas tecnologías limpias, que es solo un sueño, ¿no? Para la extracción del cobre, ¿no? Porque, como ustedes saben, no solo la minería no solo contamina el agua, sino hace uso de grandes cúmulos del agua, y por eso incluso les invito a ustedes y a sus oyentes, ¿no? Por ejemplo, a buscar un documento hecho en Chile, auspiciado por Caterpillar, que ustedes saben que es una empresa que vende maquinaria a las mineras. Hay un estudio en PDF que se llama La minería, una industria sedienta, ¿no? La minería, una industria sedienta. Y allí dan cuenta de los enormes problemas que tiene la minería en Chile con el tema del agua, ¿no? Allí dan cuenta los propios, porque este es un estudio hecho para los financieros, para las empresas mineras, donde dicen, miren, los grandes problemas que vamos a tener son problemas relacionados con el agua. Y no nos olvidemos que los ecosistemas hídricos de Moquegua, Tacna, son similares a los que tiene el norte de Chile, ¿no? Que es el mismo, comparten una geografía similar por el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, yo creo que hay que efectivamente compilar toda esta información para dar cuenta de lo falaz que puede estar siendo esta nueva propuesta de Sauder, y que en todo caso las cosas se debatan con sinceridad, y que efectivamente flaco favor le ha hecho a la empresa Sauder, ¿no? Tener que hacer una audiencia, no para hablar con las personas, no para discutir con argumentos, sino anteponer el garrote, las botas, ¿no? Y el abuso frente a la población. Yo he podido ver en un reportaje del Canal N, ¿no?, cómo habían gaseado con gas pimienta y con gas lacrimógeno a todas las personas que no dejaron entrar a la audiencia, ¿no? Claro, luego el ministro, el director general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas y la propia empresa han salido a decir, ya hicimos la audiencia, ya tenemos la licencia social, ya cumplimos con el procedimiento administrativo. En realidad el mensaje que le han dado al país y el mensaje que le han dado a todo conocedor o experto en temas mineros que sea independiente, que no venda su conciencia, o el mensaje que le han dado al propio pueblo de Arequipa y a los pobladores de Cocaychacra y del Valle del Tambo, el mensaje que le han dado el 19 es: por la razón o por la fuerza. Ellos han escogido por la fuerza, no por la razón, ¿no? Es el lema que usa el ejército chileno,
decir por la razón o por la fuerza. Aquí Sauder ha dicho por la fuerza, el proyecto sí o sí, ¿no? Y entonces, muy mala entrada, pésima señal, significa que no tienen argumentos serios y sólidos, y lo que tienen solamente es la razón de la fuerza, que si tuviéramos un Estado no corrupto, que si tuviéramos autoridades no influenciables, chantajeables o comprables, ¿no? Sin duda la historia sería otra. Y ese proyecto se tendría que discutir seriamente si se puede hacer bajo otras reglas, bajo otras condiciones, o definitivamente con la tecnología disponible y con los actuales marcos jurídicos que tenemos, ese proyecto no debe hacerse de ninguna manera. Ese es el debate en serio que hay que tener, y no el debate de decir, te mando 2.000 policías, te guste o no te guste, te gaseo, te enjuicio, y si protestas, si sales a la calle, te disparamos, ¿no? Esa no es la razón, en realidad, independientemente de que ahora se estudie en detalle el estudio de impacto ambiental, la señal que han dado es clara: el pez por la boca muere, ¿no? No, seguramente no tienen razones ni técnicas ni científicas para defender su estudio, que necesitan el poder del abuso, ¿no? Y el poder de la imposición y de la represión, porque efectivamente puede ser que, como los hechos lo muestran, este segundo estudio de impacto ambiental sea igual o peor que el anterior, ¿no? Una preguntita. Manuel, un abrazo a ustedes, ¿no? Sí. ¿De dónde van a sacar el ácido sulfúrico? ¿De dónde van a trasladarlo? ¿Usted sabe, don Marco Arana? Bueno, hay dos fuentes, ¿no? Una primera es que el Perú importa grandes cantidades de ácido sulfúrico, y segundo, han ampliado la producción de plantas de ácido sulfúrico en la capital, ¿no? En la propia Lima se han instalado plantas productoras de ácido sulfúrico, y también se está importando ácido sulfúrico, ¿no? En ese sentido es que por eso también es que se han tenido que ampliar la capacidad de los muelles, ¿no? Del Callao, y están buscando modernizar y privatizar otros muelles en el Perú. Por eso valdría la pena que, por ejemplo, la autoridad de puertos de Arequipa, ¿no? Don Marco, también informe si por dónde va a venir el ácido sulfúrico, de dónde va a venir, ¿no? Sí. Discúlpeme usted que le corte. Yo tengo acá un artículo que ha salido el día de hoy en La República, en donde, bueno, hay un grupo de reporteros de La República que viajan justamente al sitio, ahí donde va a estar los dos tajos, La Tapá y Tía María, y bueno, y entre varias preguntas tocan el tema y le responde seguramente el narrador de cuentos que estoy hablando, Julio Morriverón Rosas. Dice: el traslado de ácido sulfúrico será desde Hilo, donde tienen una planta productora. Lo harán en barco hasta Matarani. Se proyecta construir una línea férrea desde el campamento hasta Estación Guerreros. Así se conectarán con el ramal principal que llega de Arequipa hasta el puerto Matarani. El ácido sulfúrico no será trasladado en camiones. Descartan derrames en las volcaduras de los camiones. ¿Qué les parece, don Marco? Bueno, ahí está la respuesta que usted a la pregunta que usted me hacía, ¿no? Van a producir el ácido sulfúrico, ¿no? En Hilo. Recordemos que sus chimeneas son grandes productoras de ácido sulfúrico. Seguramente comprarán algunos insumos más del exterior, o lo traerán de otras partes del país. Y en segundo lugar, allí está la respuesta de por qué la prisa y el secretismo que hay en la modernización de los muelles, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que el medio de transporte marítimo, de todos los medios de transporte que tenemos a nivel mundial, y hablo de cifras mundiales, el medio de transporte más inseguro que hay es el marítimo, ¿no? A diferencia del aéreo, por ejemplo. El aéreo tiene gravísimos, severísimos controles. Ahí está IATA, ¿no? Que es esa institución internacional de supervisión del transporte aéreo, ¿no?
que hace que si un avión tiene un mínimo desperfecto, no salga, ¿no? Del aeropuerto, y por eso hay, si bien es cierto, a veces hay algún accidente fatal, la industria aérea es la que menos muertos o incidentes reporta a nivel mundial, ¿no? En segundo lugar, de seguridad, aparecen los transportes terrestres, ¿no? Que si bien es cierto, tienen graves problemas, como en el caso peruano, sobre todo los accidentes de carreteras por la irresponsabilidad de los conductores, de las empresas, por el pésimo servicio de carreteras que tenemos, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial, el transporte más inseguro es el marítimo, porque es el que menos controles tiene, y por tanto no nos olvidemos, por ejemplo, que los grandes accidentes de contaminación de mares han sido justamente porque las empresas contratan barcos viejos, ¿no? Saben que la supervisión en mar abierto es muy ineficiente, y de allí, por ejemplo, que hayan ocurrido grandes desastres como el derrame del Exxon Valdez, ¿no? Y los derrames, si ustedes buscan, ¿no? Derrames petroleros o accidentes ecológicos en vía marítima, búsquenlo en Google. Van a encontrar que la mayor cantidad de accidentes ocurren por vía marítima, ¿no? Entonces esa no es ninguna garantía. En realidad, eso lo que debiera llevar es a saber si el Perú, si las capitanías de puerto tienen suficiente capacidad para supervisar el transporte de sustancias tóxicas por el mar. Y yo le puedo decir ya la respuesta, le adelanto. Ni siquiera para el control de la depredación de los mares con pesca ilegal tienen esa capacidad. Eso en palabras de la propia ministra de Producción, eso en palabras del propio jefe de capitanías de puerto del país, donde dice que no tienen suficientes equipos, no tienen suficiente personal, no tienen suficientes recursos financieros para hacer supervisión, fíjese, de pesca, ya no digo de transporte de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces el tema tiene que ser estudiado en todas sus direcciones, ¿no? Porque si de verdad, si queremos que la minería siga siendo una actividad económica importante en el país, y yo lo he dicho muchas veces, lo he escrito, ¿no? La minería es una actividad importante en el país, pero no se puede estar haciendo como se hace ahora. Controles ambientales deficientes, autoridades corruptas, empresas que están en su berenjenal. La propia CEPAL reconoce que una de las razones por las que países como el Perú son atractivos para inversiones de lo que llaman industrias extractivas, es decir, petroleras o mineras, es precisamente porque hay tres condiciones: bajos controles ambientales, lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, bajos controles ambientales. Segundo, paraísos fiscales, es decir, baja tributación. Y tercero, mano de obra barata. Entonces, don Marco, entonces yo le hago una pregunta, don Marco Arana. ¿Cómo debería de controlarse el impacto ambiental y la producción minera? Bueno, largo de responder el tema, en síntesis, ¿no? Yo lo invito a usted y en todo caso a su audiencia a revisar en el Google. Nosotros propusimos un documento de 14 páginas en el que proponemos las nuevas reglas y el nuevo marco institucional para la llamada nueva minería o la otra minería en el Perú. En primer lugar, lo que hay que decir es que se necesita una planificación del territorio, ¿no? No se puede hacer minería en cualquier lugar, tiene que planificarse el territorio, y por eso es deplorable que este Congreso, que es tan raudo para llevar vedettes y hacer grandes espectáculos, y están allí los robacables, los comeoros y cuanto hay, o los comepollos, ¿no? No promulguen hasta ahora la ley de ordenamiento territorial, ¿no? Que ofreció Ollanta Humala además en campaña, ¿no? En el Perú no hay planificación territorial. El que quiere se mete en una zona agrícola, se mete en una zona de agua, se mete en una zona arqueológica, se mete en una zona destinada a planificación o crecimiento urbano, y allí hacen lo que quieren, ¿no? Los famosos cambios de
de uso de suelos que muchos alcaldes usan como fuente de corrupción y de enriquecimiento ilícito. No hay planificación territorial. En el Perú, ¿qué se requiere? Uno, planificación territorial. Dos, ¿qué se requiere? Procesos de consentimiento previo, libre e informado, ¿no? Que se respete el convenio 169 para los pueblos indígenas. Me dirán que en el caso del Valle del Tambo y Cocachacra no están reconocidos como pueblos indígenas. En todo caso, que se respete el derecho de consulta vecinal, ¿no? Que dicho sea de paso, ya lo hicieron. Y allí el rechazo fue mayoritariamente o total al proyecto Tía María. Eso tiene que ver con licencia social. En tercer lugar, ¿qué se requiere? Se requiere una moderna y eficiente gestión ambiental, que no lo tenemos en este momento, ¿no? El Ministerio del Ambiente se creó recién en el año 2009, los grandes proyectos de inversión minera están efectuados de pasar por el Ministerio del Ambiente porque son declarados de interés público. La OEFA, por ejemplo, en este momento, el SENACE, que es el Sistema Nacional de Certificación Ambiental, acaba de ser puesto en manos de una ex directivo de Plus Petrol, ¿no? Es decir, han puesto al gato de cuidador de salchichas, ¿no? Entonces se creó, hemos luchado tanto para que exista el Sistema Nacional de Certificación Ambiental, y ahora, ¿quién es el jefe de certificación ambiental del Perú? Una señora que viene del lado de las empresas petroleras, ¿no? Entonces uno dice, momento, el sistema de gestión ambiental en el Perú es ineficiente, no tiene los recursos suficientes, no tiene los mandatos suficientes. De otro lado, tenemos un serio problema con la gestión sectorializada de los temas ambientales, por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua en este momento es manejado por el Ministerio de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que debería en realidad depender del Ministerio del Ambiente para mirar cuáles son los efectos sobre la sobreexplotación o la contaminación de los recursos hídricos, sobre todo eso ahora que el Perú es considerado uno de los países de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, uno de cuales principales impactos van a ser sobre recursos hídricos. Deberíamos tener una autoridad nacional del agua no sometida a los intereses de los mineros, sino con un enfoque de sostenibilidad ecológica, y por eso debería pasar a la autoridad del Ministerio del Ambiente, como nosotros lo hemos sostenido reiteradas oportunidades, ¿no? En cuarto lugar, ¿no? Y eso es un tema que hay que discutir también en Arequipa, en Moquegua, ¿no? En Tacna, en todo el país. Es el tema de los controles laborales, ¿no? No nos olvidemos que la minería genera altos ingresos para una pequeña élite de trabajadores de la empresa minera, pero que este trabajo es un trabajo de alto riesgo, y por tanto es impensable pues que en el Perú la mayor parte de trabajadores mineros estén bajo el tema de service, muy pocos sean los que están en planillas, y entonces cada vez que se enferman o que el proyecto minero considera que ya no les es útil, simplemente los bota, ¿no? Y los usa como material desechable. Entonces hay que mirar también el tema laboral. Y un último tema no menos importante y que es estratégico para el desarrollo de cualquier economía que ha hecho minería, es el tema del valor agregado, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Arequipa, no sé si usted está enterado, pues eso es otro tema del debate, en fin, y esta entrevista está resultándonos demasiado larga para temas, digamos, corta en realidad para los temas complejos que hay que abordar. Pero, por ejemplo, me comentaban en Arequipa que una parte de la modernización del muelle de Mollendo, ¿no? Del puerto Mollendo, tiene que ver con el hecho de que la ampliación de Sauder ya no va a sacar cobre de blister, ¿no? El cobre blister, malo que bueno, representaba un avance en el proceso de valor agregado. Ahora lo que quieren sacar con sus nuevos proyectos y ampliaciones son concentrados, es decir, en vez de avanzar en el tema de valor agregado, Arequipa va a retroceder con los nuevos proyectos en materia de valor agregado. Si hay menos valor agregado, ¿eso qué significa? Que hay menos trabajo para los peruanos, segundo, que se va a pagar menos impuestos, y tercero, que nos convierten en importadores a precio barato de nuestras materias primas, y vendemos minerales concentrados baratos, y después tenemos que comprar agujas, tenemos que comprar palanas o planchas de cobre, o tenemos que comprar acero, ¿no? Transformado,
que viene de otros países. Y entonces nos colocan en un terrible problema de lo que los economistas llaman deterioro de términos de intercambio, es decir, vendemos barato materias primas para comprar caro productos terminados. Y ese es otro problema, por ejemplo, que en Arequipa, no sé, no lo he escuchado debatir, yo lo he planteado en algunas entrevistas en medios que me han concedido en la capital, lo planteé también en mi reunión en el municipio de Moquegua en mi última visita, ¿no? Diciéndoles, oigan, este tema también tiene que ser discutido. Entonces, como usted comprenderá, Manuel, las condiciones para hacer nueva minería, de manera que la minería sirva al país, y no como hasta ahora, sirva para enriquecer a un pequeño grupo de empresas transnacionales, y sirva para enriquecer a sus socios peruanos y a una pequeña élite de trabajadores mineros, esto en realidad es un despropósito, no nos lleva a buena parte. Es lo que recientemente, incluso ayer me extrañaba, no sé si pudo usted leer la columna de una persona que normalmente defiende el modelo económico a ultranza, como Rosa María Palacios, que decía, miren, si no hay seguridad en las calles, si no hay buena educación, si los juicios demoran 1000 años, si en los hospitales la gente tiene que esperar otros 1000 años para que le den una consulta médica o lo operen, en realidad, ¿para qué sirve este desarrollo económico, no? Sirve para saquear recursos naturales, enriquecer a unos pocos, y eso es lo que nos está pasando con la minería, y por eso se necesita no prohibir la minería en el Perú, como dicen falsamente periodistas desinformados o afectados por Sauder en Arequipa, algunos de los cuales, por ejemplo, debatía conmigo diciéndome que ustedes antimineros se oponen. No, señora, queremos que la minería se haga con ajuste a nuevas reglas, ¿no? Y allí donde no se haga, no se puede hacer, que no se haga, pues eso pasa en cualquier país civilizado del mundo, y no en una republiqueta minera como pretenden o ya han convertido al país hasta ahora, ¿no? Menciona que la minería no debe ir adelante. ¿Con qué actividad entonces la reemplazamos para obtener los mismos ingresos y la perspectiva de trabajo? Bueno, temas, abre otro tema muy complejo, ¿no? Pero si me permite decirlo en síntesis. Es más, yo le pido que usted entreviste al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Arequipa, ¿no? Los empresarios de turismo del Perú saben que la actividad turística puede reemplazar a la actividad minera en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo, ¿no? Ahora, es verdad, y eso también hay que saberlo, que la actividad minera ingresos altos en el corto plazo, ¿no? Podría generar todavía muchos más si hubiera un buen régimen tributario y si hubiera un mecanismo institucional que permitiera que ellos hagan cargo de sus costos ambientales, ¿no? Lo que estamos diciendo nosotros es, el Perú no es un país minero, ¿no? El Perú es un país biodiverso. El Perú es un país que tiene que diversificar su matriz económica. El Perú es pesquero, el Perú es forestal, el Perú es turístico, ¿no? Y en turismo tenemos un conjunto de ramas. Hay países, ¿no?, más pequeños que el Perú, con muchísima menos biodiversidad, con muchísimas menos posibilidades y ofrecimiento de destinos turísticos, que en el Perú no se han desarrollado, que viven del turismo, ¿no? El turismo tiene otros problemas, de acuerdo, pero no tiene los niveles de impacto ambiental que tiene la actividad minera. Entonces ahí tenemos un rubro. Tenemos otro rubro. ¿Por qué solo promover gran minería? ¿Por qué no estudiar la posibilidad en serio de minería pequeña y mediana escala? No como la ilegal que están haciendo ahora, que genera graves daños y que compite en corrupción y en problemas con la gran minería, sino minería en pequeña y mediana escala, allí donde se pueda, con buenos derechos laborales para sus trabajadores, con controles ambientales estrictos, con plan de ordenamiento territorial, en fin, ¿no? ¿Por qué no desarrollar más nuestra industria pesquera? En este momento lo único que hacemos nosotros básicamente en pesca, no hacemos nada de maricultura, no estamos sembrando en el mar como sí lo están haciendo otros países, ¿no? Y lo que estamos haciendo es pescando discriminadamente los peces que en el mar hay, porque el mar del Perú, por las temperaturas que hay, las condiciones ecológicas o ecosistémicas de nuestro océano, nos dan una gran riqueza pesquera. Lo único que estamos haciendo es juntar los peces en grandes barcos
para convertirlo en harina de pescado, para que alimenten chanchos y alimenten salmones, que luego nos venden, dicho sea paso, en forma de embutidos y de manera cara, ¿no? Y los mejores pescados del Perú, los mejores peces, se capturan en barcos manufactura y se van a las mejores mesas de los restaurantes europeos o orientales. Y en cambio en el Perú el precio del pez de los pescados está prácticamente prohibitivo. Es más caro que el pollo, más caro que cualquier carne roja, que es mucho más perjudicial. Entonces, hay muchas otras formas. No se trata de decir ninguna minería, pero sí tenemos que ir, y eso requiere un cambio de constitución, requiere un cambio de modelo de desarrollo económico, requiere un cambio de líderes políticos en el país, que nos planteen una nueva visión de desarrollo del país en base a una diversificación de nuestra economía. En todo caso, que el país sepa, no solo de minería puede vivir el Perú. Esa es la falacia que la Sociedad Nacional de Minería, con malas autoridades, nos quieren hacer creer, volviendo adicta nuestra economía a la minería. Ahora, ese proceso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí podemos sentar las bases para que ello ocurra, y por eso les decía a ustedes antes que busquen, por ejemplo, en el Google propuestas de tierra y libertad para la nueva minería, y allí, por ejemplo, podemos iniciar un debate serio sobre cómo salir del modelo primario exportador minero, ¿no? Que, dicho ese paso, no solo tiene los problemas ambientales y sociales de los que hemos hablado largo en la entrevista, sino que además tiene serios problemas de especulación financiera en el mercado internacional. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que los precios de los metales fluctúen. Y por eso, por ejemplo, una cosa estúpida, permítame que use con toda la fuerza ese adjetivo, no suelo usar adjetivos calificativos, pero es estúpido que en el país, ¿no?, en un momento en que ellos dicen, ha bajado los precios de los metales, entonces hagamos más minería. Cuando el propio Michael Porter, que estuvo aquí hace un par de años, vino a un CADE y además se entrevistó con Alan García hace, 3 años, y él pudo decir, disculpen, el modelo de desarrollo del crecimiento económico del Perú basado en minería es un grave peligro y un grave riesgo para el desarrollo del Perú, porque si no se invierte más en educación, en ciencia y tecnología, si no se genera valor agregado, si no se diversifica la economía, ustedes están creando una burbuja de crecimiento económico que les va a estallar en la nariz. Lo decía nadie menos que el premio Nobel de Economía, Michael Porter, ¿no? Y claro, ahí salieron los de la Confier, salió la gente del APRA a decir, y este gringo que se viene a meter con nosotros, ¿no? Es el que sabe de estas cosas. Cuando en los años 90, él era precisamente quien decía que hay que usar las ventajas comparativas que tienen las naciones o los territorios para poder salir adelante. Tanto así que Yanacocha, por ejemplo, financió un estudio en los años 90 en Cajamarca, cuando recién comenzaron, lo hizo el economista Indacochea, bajo el marco teórico de Michael Porter. Entonces, cuando Michael Porter le servía para decir, utilicen sus ventajas comparativas y competitivas, en este caso decían, la minería es la ventaja comparativa, tenemos ventajas comparativas y tenemos ventajas competitivas. Ahora que el mismo Michael Porter, después de 20 años, regresa al Perú y les dice, oigan señores, su crecimiento es riesgoso, su crecimiento es peligroso, porque solo está basado en la agroexportación y en la minería a gran escala. Y eso es un grave peligro para el país. Y entonces lo que hay que hacer es diversificar nuestra matriz productiva, es mejorar el desarrollo de las otras actividades económicas en el país y poco a poco, ¿no?, ir saliendo de la dependencia enorme a las que nos quieren someter los gobiernos desde Fujimori, sin excepción, pasando por Toledo, pasando por Alan García, que ya fue la corrupción total, y ahora Ollanta, ¿no?, quieren imponer a la fuerza a nuestro país, y en este caso al pueblo de Moquegua, Tacna y Arequipa en el sur y en todo el país. Entonces, efectivamente, tenemos que encontrar otras salidas. Y en ese sentido sería bien importante que ustedes entrevistaran, por ejemplo, a los empresarios del sector turismo nacional, ¿no?, para que tampoco hagamos del turismo un fetiche y digamos el turismo va a sustituir 100% a la minería,
pero digamos claramente, ¿no? En el sector turismo, tal como lo están haciendo en Machu Picchu, que 8 de cada 10 dólares que ingresan por turismo se quedan en el extranjero, ese tipo de modelo tampoco serviría. Pero sí un modelo de desarrollo turístico que permita capacitar los recursos humanos, que permita colocar en valor sitios arqueológicos mucho más amplios, ampliar las rutas, diversificar el turismo, que va desde el ecoturismo hasta el turismo arqueológico, pasando por el turismo gastronómico o cultural en nuestro país, que es tan importante, ¿no? Entonces sí tenemos otras opciones, y no nos vengan a decir, y esto es lo que les enoja, que solo la minería salvará al Perú. Porque esos dogmas que quieren imponer ellos y que quieren venderle al país con sus operadores en los grandes medios de comunicación, evitando o acallando la voz de pequeñas estaciones de radio locales o de periodistas independientes como usted allí, ¿no? Ese esquema no les está resultando válido, ¿no? Tan así que como la propaganda no convence, que como los argumentos científicos y técnicos tampoco, estén en este momento buscando imponerse a la fuerza, ¿no? Muchas gracias, Manuel, por la entrevista. Un abrazo a toda su radio audiencia, a usted personalmente y a todo su equipo de prensa en la estación de radio. Muy buenos días. No, más bien al contrario, muchas gracias, don Marco Arana Segarra, por haber aceptado esta entrevista. Sin lugar a duda hemos aprendido mucho, en el que lamentablemente las autoridades en su conjunto en el Perú, bueno, no tienen un plan de gobierno, un plan de gestión ambiental, y que simplemente hacen un amén a lo que dicen estas grandes mineras. Seguramente ya en otra oportunidad estaremos también hablando profundamente, pero sobre el tema de Anglo American Quellaveco, que ha sido postergado hasta el 2015-2016, que lo dice su propio CEO, que quiere decir el mandamás o el director gerente máximo de esta minera Anglo American Quellaveco desde Londres, y que menciona que el trabajo que le ha hecho sus operadores simplemente los califica de esta manera, entre comillas, inaceptablemente malo. Esperemos pues que, bueno, podamos tener otra vez otra oportunidad de profundizar este tema ambiental y de estas mineras, y que por supuesto me despido, no sin antes de despedirme de todo Moquegua y todo el Perú. Fue Manuel Pérez, muchas gracias por todo.